Cami, pero a mí no me abre el en vivo. Se supone que... no. No veo acá. Muy buenas tardes, familia de Fede Panela. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Tomémonos un agua de panela con. Espero todos en sus hogares estén con esa rica taza de agua panela. Hoy ya casi finalizando el mes de agosto. Y bueno, arrancamos esta semana con un invitado muy especial. Y es por esto que traemos a John Cuenca. Él es socio fundador de Content Technology, pero para esto quiero darles un breve abrebocas de por qué es tan importante el tema que vamos a trabajar hoy y para el sector panelero. Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero, dentro de su política, es responsable del tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012, la cual reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en nuestras bases de datos susceptibles de tratamiento. Es muy importante trabajar el tema de las bases de datos, el tema de cómo usamos nuestros datos personales y más en una era digital que vivimos en coyuntura. Es por esto que hoy quiero darle la bienvenida a este gran tema, a un tema digital donde todos los paneleros nos tenemos que conectar. Y por eso llamo a John Cuenca, él es socio fundador de JJ y Accounting Technology. Bienvenido a Tomémonos un agua de panela, John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo han estado? Feliz de acompañarlos esta tarde aquí compartiendo esta guapanela deliciosa. Bueno, me alegra que estés con nosotros conectados y así como todas las personas que se van conectando con nosotros, es muy importante acercar al gremio panelero con el tema digital. Es por esto que desde el área de sistemas de información panelero surge una gran idea y es cómo conectamos a las personas del campo con el tema digital y por qué es tan importante y en pleno siglo XXI el tratamiento de datos personales. Y para esto quiero que empecemos un poco, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, John, en el campo, con las empresas y con el sector agro, para así empezar a hablar un poco acerca de los datos personales y que la gente conozca un poco cuál es tu trabajo en el día a día. Bueno, sí, te cuento, Erika, que hemos estado compartiendo con el sector panelero en diferentes proyectos, haciendo acompañamientos en consultorías, implementando un poquitico el modelo de protección de datos personales, asesorándolos un poquitico en la era digital, en la innovación tecnológica que hoy se requiere para darle continuidad, para renovar o para reinventarnos en este momento de crisis que estamos viviendo y seguir adelante con el sector, porque es un sector tan importante para nuestro país y que requiere el apoyo de todos los profesionales y en especial de nosotros, de JJ Copting Technology, los cuales hemos apoyado en diferentes líneas de tecnología. Bueno, John, la gente se pregunta
y mucha gente dirá, bueno, ¿por qué es tan importante el tratamiento de datos? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y quiero que nos cuentes primero que todo, ¿qué es un dato personal? ¿Qué significa cuando hablamos o escuchamos en los noticieros, en la prensa, en todos los medios de comunicación, el tema del cuidado de datos personales? Pero para eso, ¿qué es un dato personal? Bueno, el dato personal técnicamente está definido como aquella información o aquel dato que representa o indica un documento de identidad, un lugar de nacimiento, un estado civil, cualquier información que se recolecte o que se recopila en nuestro sector, ¿cierto? Que da lugar a una información como tal, se reconoce como un dato personal, que más adelante va a tener una connotación de clasificación del dato, ¿sí? Cuando el tipo de dato entra a jugar un papel importante, entonces tenemos que ese dato se va a definir como un dato público, un dato privado, un dato sensible. Vamos al caso ahorita de nuestra era digital, una imagen, ¿cierto? Una foto, un video, es un dato sensible, ¿cierto? Privado, un número de cédula o un lugar de nacimiento, son datos públicos. Y así vamos a encontrar en la recolección de datos o de información diferentes tipos de datos personales. Uh -huh. Bueno, y si hablamos de datos personales, ¿cómo podríamos denominar o cómo le podríamos dar esa pauta para el tratamiento de datos personales? Nosotros mismos somos responsables de los datos personales. Un ejemplo de ello y que siempre nos han preguntado. Ejemplo, cuando abrimos alguna aplicación en nuestro celular y dice, usted autoriza esta aplicación para manejar sus datos personales. ¿Qué le estamos diciendo a esta aplicación cuando le damos sí acepto? Claro, Erika, ese es el ejemplo más típico al que nos enfrentamos. Cuando estamos en una aplicación, en una app, en un celular, cuando estamos navegando en Internet, eh, mm, aparece una estructura de aprobación del tratamiento de los datos. Entonces, cuando nosotros le decimos acepto a ese tratamiento de los datos, estamos, si no hemos leído la letra menuda, dicho de alguna manera, vamos a encontrarnos con que estamos aceptando que todo lo que nosotros coloquemos en esa plataforma, todo lo que nosotros publiquemos en esa plataforma, sea compartido, sea utilizado, y aparece un término muy importante, para una finalidad que ellos están definiendo, ¿sí? La finalidad es para qué van a utilizar mi dato. Entonces, cuando yo estoy diciéndole acepto, ¿cierto? Que traten ese dato, que traten esa información, que la almacenen, ¿sí? Que la custodien, le estoy dando la autorización legal para que esa aplicación utilice mis datos para lo que allá en la letra menuda o en la letra normal, cuando usted le dice aceptar, ¿cierto? Está descrita o está detallada para campañas de mercadeo, para compartirlas con otros terceros que son aliados estratégicos. Entonces, finalmente, cuando yo acepto, ¿cierto? Ese tratamiento de esa información o de mis datos, todo lo que yo escriba, todo lo que yo coloque en esa plataforma, en esa app, en ese sitio web, en esa aplicación móvil, va a ser utilizado para las finalidades a las cuales ellos tienen acceso o las cuales ellos han definido. John, hablamos de que la ley 1581 del 2012 pues reconoce y protege el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en unas bases de datos. La gente del sector panelero diría, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver conmigo o cómo lo puedo ligar? Y es muy importante que empecemos a hablar sobre esas bases de datos. Si nosotros tenemos una base de datos, cómo se debe registrar y demás, pero para hablar de ese tema es muy importante que todos conozcamos y apliquemos qué es el RNBD. Y son unas siglas que ya John nos va a comentar de por qué es tan importante esta entidad y por qué es tan importante el uso que le damos a nuestros datos, ya sea en una micro, mediana o grande empresa, por muy pequeño que sea el dato, así sea un video, una publicación, una foto, una base de datos de nuestros asociados, de nuestros productores, de nuestros exportadores o de nuestros proveedores, ¿por qué no? ¿Y por qué las debemos registrar?
John, cuéntanos qué significa el RNBD. Sí, mira, la ley 1582 lo que define es que bajo unos parámetros hay pequeñas, medianas o grandes empresas o productores, ¿cierto? Independientes que deben hacer ante ese ente que regula, que es el Registro Nacional de las Bases de Datos, que se encuentra supervisado por el ente de control que es la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Entonces, ese ente es el encargado de regular y permitir el registro de las bases de datos que han sido o que van a ser utilizadas en el desarrollo de nuestra actividad como sector. ¿Sí? Entonces, si tengo una base de datos de productores, tengo una base de datos de empresarios, tengo una base de datos de colaboradores, ¿sí? Que están dentro del gremio y voy a hacer uso de esa información que en alguna instancia del proceso, ya sea, llámese un proyecto que yo hice en el sector o que implementé, llámese una convocatoria, una capacitación, llámese una convocatoria, un evento, llámese simplemente un conjunto de colaboradores que trabajan conmigo alrededor del sector, eso ya conlleva a una base de datos. Entonces, bajo unas normatividades que principalmente se fundamentan en la cantidad de ingresos que tenga esa compañía o esa pyme o ese productor, hay unas fechas o existió unas fechas porque ya están vencidas a hoy, ya hoy todos debiésemos tener un registro de esas bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio y aparece este ente que es el que regula ese registro de esas bases de datos. Entonces, esa plataforma que implementó la SIC lo que nos va a permitir allá es registrar qué bases de datos tengo, qué cantidad de titulares de esa información yo tengo, cómo están o qué cantidad de productores yo tengo para registrar allá, qué información contiene, es decir, qué tipo de datos. Antes hablábamos de los datos personales, pero aquí ya en esa plataforma nos pide qué tipo de datos voy a registrar, si es un dato sensible, si yo estoy en el sector agrario, que es nuestro sector como tal, pues ahí hay un grupo de datos que son muy sensibles, como ubicación, ¿cierto? Como características étnicas, como estructuras propias del sector. Esos son datos sensibles. Entonces, en esa plataforma lo que hace uno principalmente es hacer el registro de esa información bajo unos parámetros, bajo unos lineamientos, unas preguntas de qué titulares están, qué autorizaciones tengo y una serie de elementos básicos allá que nos pide para hacer la regulación de ese registro, de base de datos. Bueno, John, yo tengo una pregunta con respecto a, en mi empresa no tengo una base de datos personal, pese a esto tengo que registrar algo ante la superintendencia, donde, o sea, yo quiero que le digamos a nuestros productores cuál es el paso a paso para poder registrar mi base de datos, así sea un dato mínimo que yo tenga. Ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de proveedores y yo soy una mediana productora y quiero que mis datos estén registrados y no tener problemas, porque bueno, la gente dirá, pero ¿por qué es importante registrarlos? Yo puedo tener mi Excel donde tengo toda mi contabilidad, tengo mi Excel donde tengo todos mis contactos o mi agenda, pero ¿por qué tengo que registrarla? ¿Por qué es tan importante registrar los datos así no sea una empresa muy grande? Claro, mira, es importante hacer ese registro porque primero es un mandato de ley hacer el registro de la información que uno recolecta para tratar. La protección de los datos se fundamenta en esos dos líneas importantes y es, uno recolecta información, ¿cierto? Así sea una pequeña empresa, una mediana, un productor, ¿cierto? De nuestro sector, está recolectando unos datos, por ende, llámese Excel, llámese una lista de contactos de Word, una tabla, llámese registros físicos, porque yo puedo tener también bases de datos físicas que por normatividad debo registrar y debo cuidar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uno recolecta esa información, ¿sí? Para poder darle un tratamiento y utilizarla para algo.
ese algo es para nuestros sectores. Voy a hacer una campaña, voy a hacer una invitación, voy a hacer un proyecto, voy a hacer una participación o interactúo en mi software contable o en mi Excel llevando la contabilidad. Ahí mínimamente tengo yo unos colaboradores, ¿verdad? Del gremio, de mi compañía o que me ayudan, de los cuales yo estoy obteniendo unos datos, sus nombres, su dirección, su estado civil. Algunos de ellos son públicos, ¿cierto? Algunos de ellos son privados, otros pueden ser sensibles como una huella biométrica, porque tengo acceso de biométrico cuando entro a un establecimiento, a la bodega o cuando entro a la finca, depende de dónde esté, o una imagen, una foto que yo capte, una firma digital también. Todos esos datos sensibles, toda esa información es importante y es utilizada para desarrollar la actividad de nuestro gremio, de nuestro sector, ¿sí? Entonces, al yo utilizarla, mi deber como empresario, como emprendedor, como productor, como pyme, es registrarla si cumplo yo unas normativas y cumplo unos estándares de registro que debo cumplirlos o que debo analizarlos. Y más allá, si no debo registrarlo, y eso es muy importante y quiero enfatizar mucho, así yo no estoy obligado por la ley, porque no cumplo los topes, ¿cierto? En ingresos, en patrimonio, bueno, una serie de elementos allá que indica la ley. Yo sí estoy obligado a tratar de forma adecuada los datos. Que no lo registre en la superintendencia, en el Registro Nacional de Bases de Datos, ¿cierto? No significa que yo no le dé un tratamiento adecuado y que yo no utilice la información de forma adecuada. La ley me obliga a utilizarla de forma adecuada, a tratarla de forma adecuada, a hacer e implementar todos los controles que se requieren para esa información, así no tenga que yo registrarla ante el ente de control que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, fíjese la importancia que tiene el tratar sus datos. Ahora vayámonos del lado de nosotros como personas naturales o como usuarios o como colaboradores de una compañía o como beneficiarios de un plan o un proyecto. ¿Sí? Si usted me recolectó mi información, yo lo mínimo que espero, señor productor, o lo mínimo que yo espero, señor empresario, es que usted trate los datos de forma adecuada y que mi información no esté publicada en todo lado y no la estemos utilizando de forma inadecuada para muchos otros temas que yo no he autorizado. Pero lo mínimo que yo espero es que usted cuide mis datos, ¿cierto? Y si usted no los cuida, ahí aparecen los derechos que yo tengo como titular de esa información. Ojo, y aparece otro concepto importante, y es el titular de los datos. Yo, como persona natural que le entregué, ¿cierto?, a la federación o a la empresa o al productor una información, yo soy el titular que tengo unos derechos sobre esa información, ¿sí? El derecho es que yo puedo rectificar, tú lo acabas de decir claramente, yo puedo solicitar, ¿sí?, revocar esa autorización para que usted no utilice mis datos. Entonces, fíjese que ahí hay dos partes. La parte desde el punto de vista del productor, sí, que recolecta, o el empresario que recolecta la información, que tiene unos deberes de cuidar esos datos, de protegerlos, de que esa imagen que usted sacó con el productor en el proyecto, pues sea utilizada de forma adecuada y para lo que yo autoricé. Y yo, como persona natural o como beneficiario del proyecto o como beneficiario en mi finca, que exijo que si usted me recolecta la información, la trate de la forma adecuada y la asegure, la cuide. Eso es lo que yo esperaría. John, yo en el transcurso del tiempo, y nos hemos venido dando cuenta, cuando tú hablas de que cuando tú firmas o cuando dejas tus datos personales, como hablábamos al principio del programa, ya sea en una aplicación, en alguna página, uno tiene que ser muy sincero con las personas y decir, más que sincero, es ser legal. Y es decirle a las personas, yo voy a usar sus datos personales para estos 3 puntos o 4, 5, 6 puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas por el afán siempre llenan sus datos, pero nunca saben dónde van a terminar sus datos o para qué los van a usar. Porque realmente muchas veces, y lo que se ve en la web, es que disfrazan publicidad o disfrazan muchas publicaciones, por decirlo así, para recoger sus datos, pero a la final uno nunca sabe para qué están usando los datos personales de uno y ahí es donde ocurren ya después
cosas que hemos visto en medios como lo que son estafas y demás. Yo quiero que nos cuentes un poco acerca de ejemplos de pronto no de compañías puntualmente, pero sí ejemplos que están pasando de denuncias que se han dado por el uso del tratamiento de los datos. Las personas creen que una foto, un texto, es un poco hablar también de derechos de autor, pues no es importante y sí es muy importante. Y en la era digital también tiene unos grandes sesgos legales y por eso es importante también registrar nuestras bases de datos. Por eso hablamos al principio de qué es un dato personal, por qué debo registrarlo y la gran pregunta del millón, John, ¿qué pasa si yo no registro esos datos? ¿O qué pasa si yo uso esos datos personales para otros canales o para otro fin que no fue el fin pertinente desde el principio? Sí, mira, lo más importante es que aquí juegan un papel dos actores, ¿sí? El empresario, el productor o a hoy lo podemos llamar el responsable, que es el que recolecta la información de alguien, ¿sí? De esa persona natural, que claramente debe definir para qué la va a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde la va a utilizar? Si usted me recolecta una información porque voy a hacer un proyecto de un trapiche y voy a participar en este proyecto, pues yo espero que usted la utilice para eso, ¿sí? Entonces, eso se llama la finalidad, ¿sí? Entonces, el empresario, el emprendedor, el productor que recolecte esa información debe tener claramente definido la finalidad de para qué la va a utilizar. Y vamos a la otra parte. Yo como beneficiario de ese proyecto, ¿cierto? Beneficiario o usuario final de esa aplicación, ¿cierto? O a quien me sacaron la foto o quien entregué los datos, ¿cierto? Pues debo leer y debo documentarme de para qué se me va a utilizar esa información. Porque puede ser que cuando yo estoy dando mi aprobación en la autorización del tratamiento de los datos, digan por allá que es para cualquier campaña de mercadeo y para ponerla en el Facebook y para ponerla en mis redes sociales. Y resulta que lo que yo quería era participar solamente en el proyecto específico que quería participar. Y resulté dando mi aprobación para que mi imagen, para que mis datos personales, públicos, privados o sensibles estuvieran en otros lugares, en otras aplicaciones, fuese utilizada para otra finalidad que yo mentalmente o ingenuamente en algún momento creí que no se iba a utilizar. ¿Por qué? Porque yo no leí para qué era que iba a utilizar. Entonces ahí están los dos actores en el proceso. Entonces el que define bien y claramente la ley lo dice que hay que definir específicamente la finalidad para la cual va a ser tratado sus datos, y está el otro actor y es el que a veces pecamos por no leer la letra menuda o por el afán de dar clic en el aceptar rápidamente, no leemos sino digamos que verificamos que efectivamente la información se va a utilizar para lo que yo estoy autorizando mis datos. Entonces, ahí están esos dos actores, ¿sí? Y ejemplos hay muchos. Incluso esta es información que ustedes pueden consultar en la página de la superintendencia, porque es información pública, ¿sí? Son decisiones o actos administrativos, como los llaman, en donde ya hemos encontrado sanciones. Hay algunas que están en trámite. Esto viene desde el año 2015, más o menos, 2016, a hoy, 2020. Imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado y ustedes no lo van a creer, pero durante ese transcurso de tiempo ya han existido sanciones que ya están en firme, que legalmente se denominan en firme, algunas que están en trámite actualmente, pero han sido por cosas relacionadas y fundamentalmente por desconocimiento y no querer implementar o no tener claro cómo se implementa un sistema de protección de datos personales que beneficie a la recolección de los datos y que garantice que se van a utilizar para un fin específico. Empresas que se pueden mencionar por ser datos públicos: Facebook, del 24 de enero del 2019, tiene con el Estado, con la Superintendencia de Industria y Comercio, un acto administrativo en trámite
¿cierto? Por el tema de la seguridad de la información, que es otro elemento bien importante, y es que no solamente es que usted utilice, ¿cierto?, la información de forma adecuada, sino que usted me la asegure, me la cuide, me la proteja, en palabras castizas. Un poco más técnico sería que usted tenga un modelo de seguridad para la data o para la información seguro, completo, ¿cierto? Fiel, que le garantice que la información que recolectó sea la adecuada. Caso de Facebook es el tratamiento de los datos, uno acepta, ¿cierto? La estructura, acepta que va a utilizar la aplicación y ahí está aceptando la utilización. Y entonces Facebook tuvo unas vulnerabilidades técnicas de seguridad con la información que fue comúnmente y publicadas en muchas noticias y todo esto, y esto se vio reflejado también aquí en Colombia, porque eso fue a nivel mundial, a nivel global. Tenemos compañías del sector de abastecimiento que no guardaron de pronto la autorización, y cuando la superintendencia fue a decirles, venga, usted está utilizando, o alguien fue y se quejó a la superintendencia, entonces la superintendencia hizo la requisición ante la empresa o ante la persona natural o ante el ente jurídico y le dijo, venga, esta persona está diciendo que usted tiene una información de él, muéstreme cuál es su autorización. Entonces, ¿qué ocurrió? La empresa de abastecimiento fue a buscar dónde está la autorización, no está física, no está digital, no está. Si no hay autorización, usted no tiene por qué estar utilizando sus datos. Fíjense que por ese tipo de cosas puede llegar a ocurrir ese tipo de sanciones. O la empresa que por descuido del sector, envió un correo masivo, ¿cierto? Para hacer una convocatoria y en ese envío que iba, se equivocó y lo envió para todo un grupo, una lista de contactos, y en ella se encontraba datos sensibles como la ubicación de fincas o la ubicación de un lote o la ubicación de una casa. Ese tipo de información no se puede compartir a todo el mundo. Entonces, fíjense que fue por un error muy pequeño, pero tuvo una replicación en el tema del tipo de dato, ¿cierto? Del tratamiento y de la seguridad de la información, porque finalmente fue divulgada, ¿sí? Y se entregó de forma inadecuada. O vamos a encontrar muchos otros, Rappi, que también es público, eso es a nivel global, también tiene una resolución en trámite de finales del año 2019, simplemente por utilizar de forma inadecuada la información que nos capturaba en nuestros apps, en los dispositivos, y no asegurarla y no custodiarla de forma adecuada. Y así vamos a encontrar un sinnúmero de compañías que pueden llegar a ese tipo de cosas. Entonces, fíjese la importancia de tener autorizaciones, de tener seguridad de la información y de los datos, la importancia de tener un sistema engranado hacia el interior que le permita asegurar la información y dar cumplimiento, no solamente de forma normativa, sino que verdaderamente proteja los datos que nosotros como titulares en algunas ocasiones estamos entregando a nivel del sector, a nivel de las compañías, a nivel de los productores. Eso principalmente nos puede dar un ejemplo de un sinnúmero, como les digo, de resoluciones y actos administrativos que ustedes pueden encontrar en la SIC sobre casos sancionatorios que se han dado o casos en trámite referente a la ley de protección de datos personales. Bueno, John, yo quiero que hagamos una pausa y nos tomemos esa rica agua de panela que tenemos en nuestros hogares para hablarles un momento acerca y saludar a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, a la Asociación de Paneleros de Caldas, del Departamento de Caldas. Está con nosotros Jorge Gómez, bienvenido desde Aspavol, están aquí con nosotros, a los técnicos, a los productores, productoras, mujeres y jóvenes paneleros que están conectándose aquí a esta transmisión y hablando de un tema tan importante como es el tema de la protección de datos, datos personales, seguridad de nuestra información en la web. Para
ampliarles un poquito más, vamos a retomar un poco y recuerden que todos los lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestro agua de panela con en una tarde fresca donde cambiamos los temas y donde hablamos un poco acerca de esos otros temas muy importantes también para el sector panelero y más en esta era digital. Les recuerdo unirse en todas las redes sociales. Seguimos con nuestra campaña de promoción al consumo de paneleros solidarios y paneleros Fuerza Vital. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y es por esto que después de tomarnos esta rica agua de panela, porque tenemos que seguir apoyando a nuestros productores del campo colombiano, a nuestros paneleros, y más en estos momentos tenemos que estar unidos como gremio. Es por esto que quiero hacerte una pregunta, John, porque de pronto la gente se puede confundir. ¿Cómo hacemos de manera práctica, fácil y rápida el uso del tratamiento de datos para que la gente lo pueda aplicar y lo pueda manejar desde su pequeña, mediana y grande empresa a manejar sus datos? Y no solamente para los empresarios, también es muy importante para los profesionales que hacen convocatorias, para cuando asistimos a una reunión y damos nuestros datos. Y un ejemplo de ello es que quiero recordarles que el año pasado salió una aplicación de FaceApp que era que nos colocaba la cara un poco con unos años de más y la gente jugaba con esta aplicación, pero no sabía que le estaban robando sus datos biométricos. No estamos diciendo que los datos sean malos, que usar las aplicaciones sean malas, sino lo que le recomendamos a todas las personas es que siempre lean la letra menuda, como decía John, esa letra chiquita que nunca leemos, porque realmente ahí es donde dice para qué fin van a usar nuestros datos personales. Entonces, John, danos una guía muy corta, pero que sea ágil, donde la gente entienda cómo puede usar estos datos, qué tiene que hacer y cómo lo puede hacer de una manera sencilla para que no piensen que esto es algo súper difícil, sino que al contrario, en una era digital donde todo se está masificando, también tenemos que tener un tema legal y normativo y lo podemos hacer de una manera muy simple, como es conocer un poco de lo que estábamos hablando al principio de nuestro programa del RNBD y que la gente entienda que existen unas entidades que vigilan y controlan el uso de tratamiento de datos personales. Sí, importantísimo poder, por favor, que tengamos una idea global, una idea general de estos tips que les van a ayudar a ustedes a construir un sistema de protección de datos personales. No es nada del otro mundo, es simplemente organizar una secuencia y una estructura de proceso que llevan ustedes con sus datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder identificar cómo están recolectando ustedes los datos, ¿sí? Es decir, yo fui a una convocatoria, fui a una capacitación, pasé una lista de asistencia o la recogí en un formulario web o la recogí en un formulario de Facebook o o tengo una aplicación que me recolecta sus datos. Teniendo claro ese mecanismo, haciendo ese primer diagnóstico de por dónde es que yo recolecto los datos, debo identificar para qué voy a utilizar esos datos, ¿sí? Ojo, entonces, lo primero, ¿cómo los voy a recolectar? Lo segundo, ¿cierto? ¿Para qué voy a utilizar los datos? ¿Qué es la finalidad? Ah, ok, lo voy a utilizar para el proyecto, para el uso de estas campañas publicitarias, para llevarla o transmitirlo. Ojo que por aquí también puede aparecer otros temas para transmitírselo a o un tercero para que haga unas tareas, unas labores, no sé, de cobranza o de invitación. Ahí aparece otro tema, fíjese, la transmisión de los datos, ¿sí? Entonces ahí la primera era cómo, por dónde los voy a recolectar, ¿cierto? ¿Qué herramienta voy a utilizar o los voy a llamar, ¿cierto? La segunda es para qué voy a utilizar, cuál es la finalidad de esos datos, ¿cierto? La tercera, que también es muy importante, es, bueno, ya tengo definida esa estructura, ahora tengo que mirar es esa información que recolecto por ese canal o por ese medio que puede ser el formulario, puede ser el teléfono, puede ser, qué sé yo, por dónde lo hice, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y esa estructura o ese uso que le voy a dar me va a dar lugar a la autorización que yo debo tener de ese titular, de esa persona. Ojo, debo tener, es clarísimo,
vaya a registrar usted sus bases de datos porque tenga que cumplir una normatividad por por una norma que tiene y unos estándares que tiene allá la superintendencia, o no la vaya a registrar, usted debe tener una autorización para utilizar esos datos, ¿sí? Entonces usted ya identificó por dónde está entrando la información, ¿cierto? ¿Para qué la va a utilizar? Y ahora va a identificar qué autorización debe tener de ese titular, ¿cierto? Y teniendo esa autorización de ese titular, usted ya puede tratar los datos para lo que los recolectó en ese momento, ¿sí? Para la finalidad con la que recolectó esos datos, pero también usted le debe dar una seguridad y un aseguramiento a esos datos, ¿sí? Entonces, si lo recolecta en unas listas, lo mínimo que deberá tener hacia el interior es pues no sé, su archivador, su lugar adecuado para proteger esa información. ¿Sí? Si usted lo hizo por una aplicación o por una base de datos, pues debe tener allá unos temas más técnicos, si es la seguridad de la data o la base de datos en su servidor o en su computadora personal, maneje claves seguras, encripte si puede la información, y ahí viene un sinnúmero de elementos, pero intente proteger la información porque la fuga de esa información finalmente es responsabilidad de quién, mía como productor, como compañía, como empresario, porque fui yo el que recolecté los datos y me convertí en responsable de esa información. Entonces, asegure esa información, coja ese listado. Usted ya identificó que usted tiene bases de datos en listados físicos, usted ya identificó que tiene bases de datos en Excel, usted ya identificó que lleva su contabilidad en Excel y eso ya se convierte en una base de datos o la lleva en un aplicativo X, en un software contable y financiero que usted tenga, o en el Excel normal, o la lleva a mano, pero esos son datos. Usted recolecta ahí datos de su nómina o usted recolecta ahí información de cifras, identifique esas bases de datos, ¿sí? ¿Para qué las va a utilizar? ¿Por dónde están entrando? Asegúrelas, ¿sí? Protéjalas para dar cumplimiento al tema. Y claramente, si usted está obligado a registrarla esta tarde, porque ya debió haberla registrado a finales del año anterior, ¿cierto? Pero está en el momento de empezar a hacer el registro, de hacer el registro ante la base, ante la superintendencia de esas bases de datos que usted ya identificó y decirle yo tengo estas bases de datos, en este momento estoy utilizando esa información y ahí hay un paso a paso en la superintendencia para hacer ese registro de cada una de las bases de datos y no te van a preguntar cosas diferentes a qué cantidad de titulares o de registros tienes en esa base de datos, si es física lo que te acabo de indicar, si es física o si es digital, ¿cierto? Te van a preguntar si está almacenada aquí en Colombia o si está almacenada en otros lugares fuera del país, si tiene unas políticas, si tiene las autorizaciones, ¿cierto? Dadas por los titulares para hacer ese registro respectivo de la información y para poder utilizar. Fíjense que esos tips son relativamente muy sencillos. Entonces, desde mis tablitas en el Excel, desde mi tablita en el cuaderno, haga el registro, haga el levantamiento, identifique por dónde está entrando esa información, ¿cierto? Haga su registro ante la superintendencia si está obligado a hacerlo. Realice el aseguramiento de esa información de sus datos, tanto de forma técnica, si tiene la posibilidad, o de forma muy manual, o a veces lo llamamos chinomática, pero asegure su información, protéjala de forma adecuada para que pueda ser utilizada y protegida de forma adecuada. Y tiene usted ya su sistema de protección de datos. Fíjese que relativamente no es nada del otro mundo, es seguir como la secuencia del proceso. Y hay algo muy importante. La estructura o el sistema de protección de datos, en caso de alguna falencia, alguna fuga de esa información, que si mi información está en un disco USB, en un disco externo, en mi computadora se perdió, o si es un archivo físico, pues el archivo físico fue, no sé, hurtado, y tuve una falencia en la seguridad, hay que reportarla. Y eso hay que reportarlo en la superintendencia. Hay que decirle, señores superintendencias, yo tengo mi estructura del sistema de protección de datos personales, usted tiene mi registro en mis bases de datos, pero ese disco se me perdió. ¿Cuándo se perdió ayer? Es como una denuncia que uno hace de los datos. Por favor, anticipémonos a eso. Culturalmente. John, aquí nos hacen una pregunta y es, ¿cómo hago para salirme de una base de datos donde
ya, digamos, autoricé mis datos personales para que X, Y persona los use o X y Y empresa los use. ¿Cómo hago para retirarme de, ya sea de esta aplicación o, bueno, de esta parte digital para que no usen mis datos personales? Porque muchas veces, y la gente no entiende, es que cuando firma o cuando pone sus datos personales o cuando se toma una foto, no sabe realmente para qué están usando sus datos personales y nunca leen la letra menuda. Si ustedes ven algo donde les piden sus datos personales y no es claro y no citan para qué es que necesitan sus datos personales, no lo hagan porque pueden caer en problemas más adelante y esta persona, empresa, lo que sea, también puede caer en problemas legales porque no son claros con la autorización de estos datos. Entonces, esa era la pregunta que te quería hacer porque ya no nos están preguntando aquí en nuestro Claro, Facebook Live. listo, listo, súper. Mira, para hacer el retiro o para, digamos que me descataloguen de mi base de datos, me saquen de mi base, de esa base de datos, de la que en algún momento autoricé, entonces también tenemos los dos elementos en la balanza, y es, yo desde el punto de vista de usuario puedo ejercer mis derechos. Recuérdame, Erika, que estábamos hablando los derechos a los que tenemos nosotros como titulares, ¿cierto? Que hemos autorizado una información. Si por equivocación en mi app, en mi aplicativo, o firmé y no leí y ya autoricé mis datos y después me di cuenta, oh, carajo, ya la embarré, o empezaron a llegarme los mensajitos de texto que sus datos de usted es participante, no sé qué, entonces ya sé que mi información está allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a esa empresa o a esa persona a la que le autoricé mis datos y ejercer su derecho y decirle, yo voy a revocar mi autorización, ¿sí? Uh -huh. Ojo, la palabra es revocar la autorización porque ellos Ok. teóricamente ya la tienen, ¿sí? Uh -huh. O preguntar, venga, ¿usted dónde sacó mi información? Si yo no le he dado mi autorización. Entonces, en ese Ahí momento, podríamos hablar un poco acerca de esos correos que nos llegan y uno dice, pero cuando yo di mis datos es, personales y nos llegan muchos correos electrónicos y eso nos suele pasar a muchas personas y me incluyo porque en alguna oportunidad también me pasó y es que damos nuestros datos personales, nos envían correos electrónicos o nos envían mensajes de texto y nosotros preguntamos, ¿y en qué momento yo di mis datos personales? Porque nunca leímos y nunca le colocamos cuidado a algo tan importante. sí, ese es el ejemplo típico, Erika. Lo que pasa es que yo a veces cometo el error, o a veces cometemos el error, de autorizar y no leer. Entonces, al autorizar, listo, se fue la autorización y ahí tengo es que solicitar una revocación, hacer una revocación a mi autorización. Yo ya no quiero que usted utilice mis datos personales, pero también puede ser que mi información llegó por otro lado y qué sé yo, nunca la autoricé efectivamente, y ahí el tema es mucho más complejo, porque es que lo primero que yo debo ir a preguntar a la compañía es dónde está la autorización que yo di para que usted tratara mis datos. Entonces ellos van a tener que, y tienen la obligación desde la otra línea de la balanza, como empresa, ya me llega una solicitud de revocación, yo debo ir y buscar en mi base de datos, efectivamente yo lo tengo acá y usted tiene todo el derecho a retirarse de mi base de datos, yo no lo puedo obligar a que usted esté en mi base de datos, entonces yo lo saco, ¿sí? Uh -huh. O me llegó la solicitud y eso es el canal. Hay un canal, debe existir un canal. Cuando usted autoriza los datos, debe haber un correo electrónico o que usted mande una carta física a la empresa para decirle, venga, yo ya no quiero que usted utilice mis datos. Entonces, a nosotros como empresa, como empresarios, como productores, nos llega la información y nosotros tenemos que estar en la obligación de buscar ese dato y decir, sí, no sé, John Cuenca de la empresa JJ Coding Technology, efectivamente está en mi base de datos y él me está solicitando que ya no quiere estar, entonces yo Uh lo -huh. debo sacar. O él me está solicitando cuál fue la autorización que firmó, ¿sí? Entonces yo debo mostrársela porque eso es un documento que voy a buscar en mi archivo físico o voy a buscar en mi mecanismo digital y le digo, mire señor, usted autorizó cuando dio un clic aquí. ¿Se acuerda del correo de tal fecha, el 20 de junio, que usted dio clic? Le dijo acepto, ok, aquí está la autorización. John, Ah, nos hacen una pregunta.
¿Cómo es el manejo de los datos personales con menores de edad? Esa es una pregunta muy buena que mucha Uy, gente súper no importante. sabe cómo se manejan y cuando hablamos de menores de edad de 18 para abajo, ¿no? Porque a veces dicen, pero mi hijo tiene 17. Eso no tiene nada que ver. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es supremamente importante. El tratamiento de la información de un menor de edad, partiendo de la autorización, es totalmente diferente al tratamiento de un mayor de edad, ¿sí? En la autorización del tratamiento de un menor de edad debe hacerse por un responsable o por el padre, ¿sí? O el acudiente responsable de ese menor de edad. Ahí no aplica que la firma del niño de 15 años que aceptó el aceptar de eso, ahí no aplica. Ahí aplica el acudiente o el responsable de ese menor de edad. Por eso cuando estamos hacia el interior de una organización, en una convocatoria o en un proyecto, es muy importante tener claro que la protección del dato de un menor prima sobre cualquier otro dato que esté ahí y ya se convierte, así sea un dato público, en un tratamiento de datos sensibles, ¿sí? Ujú. Porque la ley, y eso no es la ley de protección de datos, eso es la Constitución a hoy, protege a los menores de edad precisamente de ese tipo de mal uso o el uso inadecuado de la información. Entonces, el tratamiento de los datos de menores de edad debe ser tomado como dato sensible, debe ser custodiado como un dato sensible, tratado como un dato sensible, protegido de esa misma forma y las autorizaciones es muy importante, no se hacen de cara al menor de edad ni él, sino se hacen de cara a su acudiente, a su responsable, a su representante en la estructura legal. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a Ronnie León, nos saluda desde Brasil, un saludo para toda la gente, ya nos están viendo desde otros países, a Adriana Buitrago, a Luzma, a Luis Emilce Franco, a Carlos Rodríguez, a Yuri Ochoa, a Adriana, a Juan Carlos Guerrero también que se han conectado con nosotros en esta transmisión de uso y tratamiento de datos en la web y más en esta era digital. Bueno, ya nos estamos acercando al final de nuestro Tomémonos un agua de panela con el mensaje muy importante que les queremos dar a todos es, por favor, sepan dónde están dejando sus datos personales y con qué fin. Y si somos los que manejamos esos datos personales, por favor, a registrar esas bases de datos. Tengan en cuenta una foto, un texto. ¿Qué otro dato podríamos decir, Una John? huella biométrica, Una huella, ¿qué otro? los resultados clínicos de médicos, esas son Direcciones, direcciones teléfonos, ubicación, personales. GPS, datos de sus familias. Por favor, cuídenlos y sépanlos administrar y recuerden que hay una entidad que es la RNB que también está muy pendiente y que se vigila. Esto también tiene y conlleva trámites legales y que es un uso responsable tanto para los que recolectamos como para los que damos nuestros datos. Ya llegamos al final de nuestro Tomémonos un agua de panela con. Los esperamos el próximo lunes con un programa muy interesante que va a ser a través de las redes sociales y todo en la era digital y vamos a seguir con este tema de tratamiento de datos. Es un tema extremadamente grande, pero seguimos aquí conectados con Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios. Próximamente vamos a sacar mucha más información. Recuerden que todos los programas de Tomémonos un agua de panela con quedan subidos en nuestra plataforma de YouTube para los que de pronto no alcanzan a llegar a ver las transmisiones. Ahí queda guardada toda esta información para los productores y productoras del campo colombiano. Les deseo a todos una feliz noche. Gracias, John, por estar con nosotros, por darnos esa información tan valiosa que muchos de pronto la hemos escuchado en medios, pero no sabemos cómo trabajarla o cómo aplicarla y esperamos poder resolver sus dudas también en el próximo Tomémonos un agua de panela con. Gracias, John. Yo me despido con mi agua de panela, como siempre, apoyando a nuestros productores paneleros del campo. Y bueno, nada, muchísimas gracias, John, por estar con nosotros y por aceptar esta invitación para los productores, las mujeres, nuestros jóvenes del campo, porque recuerden lo que siempre decimos en todos nuestros programas, sin campo
no hay ciudad y sin el dulce sabor del campo. Así que apoyar a nuestros productores paneleros y a cuidar nuestros datos personales. Chao, chao. Buena tarde a todos. Que estén bien. Chao.